Listo, chicos. Por favor, las cámaras, si no encienden las cámaras, expondré como inasistencia. ¿Sí? A ver, vamos a comenzar la clase el día de hoy. Vamos a hablar acerca de los temas de bioseguridad para reforzar un poco la clase, para hablar todo su mismo idioma, como les expliqué en la anterior clase. Y también vamos a ver acerca de oxigenoterapia, que igual ustedes ya conocen acerca de este tema, pero necesito que ustedes ya sepan manejar muy bien todo lo que corresponde a signos vitales, incluido oxigenoterapia. Entonces, esos dos temas vamos a ver el día de hoy. Y como último punto, les doy a conocer que se subirá en la plataforma en la unidad 1 con respecto al material de estudio en una carpeta donde ustedes van a encontrar las diapositivas de los temas expuestos y todo. Van a encontrar un documento donde sea acerca de terminología que vamos a utilizar con respecto a salud. La terminología que utilizan los médicos, las enfermeras, por ejemplo, lo que corresponde a cianosis, diaforético, diuresis, deposición, cefalea, entonces todo eso ustedes van a encontrar en el apartado de la unidad 1, en la carpeta de material de estudio. ¿Qué van a hacer con ese documento? Van a estudiar porque la próxima clase, asimismo por vía videoconferencia, les voy a tomar de esa terminología, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar la clase. Si tienen dudas, al finalizar la clase, vamos con las dudas, inquietudes que tengan con respecto a lo que les dije, ¿sí? Vamos con la primera parte, que es la bioseguridad. Primeramente vamos a ver la definición de bioseguridad, que nos habla que es un conjunto de mecanismos y medidas preventivas que previenen proteger la salud y la seguridad del personal de salud, de los pacientes y de la comunidad frente a los riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. Entonces, ¿cuál es la definición o el resumen de la bioseguridad? Prevenir, contraer alguna enfermedad, ¿sí? Por medio de, utilizando medidas de barrera, medidas de protección, ¿sí? Tanto el personal de salud como los pacientes y el resto de la comunidad. Tenemos los principios básicos de la bioseguridad. Los principios básicos son la universalidad, uso de barreras y medio de eliminación de material contaminado. Esos tres principios nosotros manejamos con respecto a la bioseguridad. En la universalidad, ¿de qué nos habla? Que toda persona debe de ¿Por qué? Dicen, ¿es mi internet o se le fue a usted? Ay, ya creo que se le Es el internet de la Licen. Es el de todos. Ah, ya. Vamos con el uso de barreras, que nos habla acerca de evitar la exposición directa a la sangre y otros fluidos orgánicos, como por ejemplo el uso de guantes, de mascarillas, de visores, de gafas protectoras, de batas y los medios de eliminación del material contaminado, que tenemos que es un conjunto de procedimientos que se utilizan para eliminar los materiales sin riesgo, como por ejemplo, aquí vamos a ver cómo vamos a eliminar los desechos comunes, infecciosos, cortopunzantes y especiales. ¿Cuáles son los principios básicos de la bioseguridad? Vamos a ver uno por uno. Tenemos que es la colocación de barreras protectoras, que nos habla que es un medio eficaz para evitar o disminuir el riesgo de contacto o fluidos a materiales potencialmente infectados, y colocamos una barrera física, mecánico-química entre persona a persona. Entonces, ¿para qué nos ayuda? Para evitar contaminarnos o contagiarnos, ¿sí? Aquí tenemos las precauciones universales que tenemos que tener para tratar al paciente con respecto a la bioseguridad, que es el lavado de manos antes y después de realizar cualquier procedimiento con el paciente o cada vez que esté indicado, o incluso el lavado de manos cuando nosotros toquemos algún material que tenga que ver
con fluidos y esas cosas, ¿sí? El uso de guantes, la mascarilla, las batas de protección, los anteojos de protección, según los requerimientos de cada procedimiento. Y también tenemos las normas de bioseguridad que regularmente se las ve por general en todas las casas hospitalarias, sea centros de salud, clínicas, hospitales públicos, hospitales privados. Tenemos las mismas normas de bioseguridad, como por ejemplo, mantener el lugar de trabajo en condiciones de higiene y aseo. No es permitido fumar en el sitio de trabajo, no guardar alimentos en las refrigeradoras que se utilizan exclusivamente para guardar medicamentos o vacunas, ya que tienen sustancias químicas o contaminantes o químicos que son corrosivos o pueden dañarnos al nosotros guardar los alimentos en las neveras que no son para uso de esas cosas. Tenemos igualmente que manejar a todo paciente como potencialmente infectado. Para nosotros, como personal de salud, todos los pacientes deben de ser considerados como contaminados o infectados. Es por eso utilizar la mascarilla, los guantes para un procedimiento, porque no sabemos la enfermedad que el paciente pueda tener. Incluso hay pacientes que tienen VIH y ellos ocultan su enfermedad. Entonces, para nosotros todos los pacientes son contaminados. Para nosotros todos los pacientes son infectados, así que utilizar siempre las medidas de bioseguridad o la protección o el uso de barreras, ¿sí? Lavarse cuidadosamente las manos antes y después de cualquier procedimiento, e igual si se tiene contacto con algún material patógeno, utilizar un par de guantes por cada paciente. Nosotros no podemos coger el par de guantes, lavar y guardar, sino el par de guantes es descartable, se utiliza con el paciente y se bota, ¿sí? Emplear la mascarilla y protectores oculares durante los procedimientos que puedan generar salpicaduras o gotas de aerosoles de sangre u otros líquidos corporales. Mantener los elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo en un lugar seguro y fácil de acceso. Nosotros, la protección personal que viene a ser la mascarilla, el visor, ¿no es cierto?, las gafas de protección, tenemos que utilizar o ponerlo, colocarlo en un lugar seguro. Ustedes igualmente saben o tienen que tener en cuenta que todo lo que nosotros utilizamos en la casa hospitalaria no podemos llevarla a nuestro domicilio, porque obviamente toda la contaminación que existe en el hospital vamos también a llevarla a nuestras casas. Entonces, incluso los uniformes que utiliza el personal de salud es exclusivamente para la casa hospitalaria, no para ir con el uniforme a la casa, sino simplemente utilizar lo que el uniforme adecuado, ¿sí? Igualmente tenemos que si se presenta alguna herida, por muy más pequeña que sea, tenemos que cubrirla porque ustedes saben que es un mecanismo para nosotros contagiarnos de cualquier enfermedad. Al momento de nosotros, digamos, estamos con una herida y hacemos una curación al paciente, se nos pasa o se nos, ¿cómo es? Al realizar la curación al paciente, el fluido de ese paciente o el pus o la sangre va a traspasarse por medio de la herida que tenemos, entonces tenemos que siempre cubrirla, por muy más pequeñita que sea. También tenemos que aplicar en todo procedimiento asistencial las normas de asepsia necesarias. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cada vez que el paciente se realice un procedimiento en el hospital o en el lugar adecuado del lugar donde estamos nosotros, tenemos que realizar lo que es el aseo del lugar donde se utilizó el paciente. Si nosotros realizamos una curación en un cubículo con el paciente ya se va, aseamos esa zona para que venga otro paciente y se pueda realizar otro procedimiento. Igualmente, no podemos deambular, como ya dije anteriormente, con los usos o elementos de la protección personal, y debemos de utilizar elementos especiales para la eliminación de cortopunzantes. Ahora vamos a ver las precauciones universales de todo esto. Este conjunto de precauciones debe de ser aplicado en forma universal y permanente en relación con todo tipo de pacientes. Para efectos prácticos, toda persona debe de ser considerado como portador potencialmente de enfermedades transmisibles. Es importante resaltar las necesidades que todo el personal esté informado de su existencia. Tenemos el lavado de manos, el cual debe de practicarse utilizando lo que es el jabón antiséptico antes y después de cada contacto, ¿sí? Se utilice o no se utilice guantes, tenemos que realizar el lavado de manos, ¿sí? No porque me voy a poner guantes, no me voy a lavar las manos, ¿sí? El uso de los elementos de protección personal.
En el caso de que pueda existir la salpicadura de alguna herida del paciente, sangre u otros fluidos, debemos de utilizar las gafas protectoras, ¿sí? La bata, la mascarilla, el gorro, ¿no es cierto? Esto más utilizamos en el área quirúrgica cuando vamos a un procedimiento donde va incluso a comprometerse más al paciente, ¿sí? Porque puede existir la salpicadura de alguna de estas cosas, entonces necesitamos protegernos siempre al 100%. Igualmente, extremar las precauciones para evitar lesiones, pinchazos, cortes. Luego del uso de los cortopunzantes, pues tenemos que eliminarlos en un recipiente adecuado, como ya les dije anteriormente, y deben de ser preparados para su descontaminación con una solución de hipoclorito al 1%. Tenemos que evitar realizar los procedimientos a pacientes con heridas o lesiones expuestas. Los trabajadores de salud que presenten, como ya les dije, cualquier presencia de herida, debemos de cubrirla antes de tener el contacto con el paciente, a realizar cualquier procedimiento o utilizar un instrumental destinado a la atención de los mismos. Las precauciones en el caso del embarazo no quiere decir que la mujer embarazada tenga mayor riesgo de contraer o contaminarse. Todos tenemos que tener en cuenta que al momento de que la mujer, al pasar este proceso de la etapa gestante, se convierte o forma parte del grupo vulnerable o grupo de primera línea, que tenemos que cuidarla con mucho más razón, porque obviamente por el embarazo y todo eso tenemos que tratar de evitar contagiar a la mujer embarazada. Barreras protectoras, utilizamos los guantes, en los cuales vamos a encontrar guantes de manejo, guantes estériles, los guantes de manejo para realizar cualquier procedimiento que sea básico, como por ejemplo curación de heridas, curación de una quemadura, pero ustedes ya, por ejemplo, los guantes estériles van a utilizar cuando el paciente ingrese a un área quirúrgica, donde van a abrir mayor cavidad, ¿no es cierto? Y van incluso a utilizar o a ustedes a equiparse totalmente estériles para poder atender al paciente y evitar alguna infección con algún procedimiento que se realice. La utilización de la mascarilla, la bata o el mandil, el gorro, los lentes de protección y las botas también de protección. Las mascarillas y respiradores nos ayudan a la diseminación de gotas respiratorias por parte de las personas que las utilizan. Nosotros, al utilizar la mascarilla, si estornudamos, no vamos a diseminar esas gotitas y a producir o contagiar al paciente. Es por eso el uso importante de las mascarillas, a lo menos en esta situación, utilizar las mascarillas, pero las mascarillas adecuadas. Tenemos algunas mascarillas que están en nuestro medio, como por ejemplo la N95, la KN95 que salió recientemente, la mascarilla quirúrgica, ¿sí? Y las más recomendables pues son obviamente la N95, que esas son más o están más al alcance del personal médico de salud que está en primera línea con pacientes COVID. Para nosotros como pacientes, como personas que estamos afuera en el medio, tratamos con personas así en alguna reunión, lo más recomendable es utilizar las mascarillas quirúrgicas, ¿sí? No las mascarillas de tela, las de dibujitos, es que me veo mejor, es que me combina con la ropa, no nos sirve, ¿sí? Porque estas no nos van a proteger al 100%. O si quieren utilizar las mascarillas KN95, tienen que utilizar o sea debajo o sea encima una mascarilla quirúrgica, ¿sí? Tenemos las mascarillas y respiradores que nos hablan o son indicadas especialmente para ajustar sobre la cara, evitando las fugas en todo el entorno. Cubre todo lo que es la parte o la vía aérea, ¿sí? Existe lo que es el filtro, ¿sí? Como su nombre mismo lo dice, sirve para filtrar o no permitir el paso de las partículas o microorganismos por medio de este, y nos ayuda por medio del filtro igualmente a respirar con mayor facilidad. Ahora vamos a hablar acerca de los desechos hospitalarios. Tenemos que los desechos generados en los procesos y en las actividades de atención e investigación médica en hospitales, clínicas, puestos de salud, laboratorios y otros son el mismo manejo. No porque estoy en un lugar privado van a manejarse de diferente forma, en un lugar público de diferente forma. Todos eliminamos los desechos hospitalarios de la misma forma. Tenemos la clasificación de estos, clase A, clase B y clase C, de acuerdo al riesgo que produzca cada desecho. La clase A, que es el más principal, el más importante, el residuo contaminado. Aquí tenemos o vamos a eliminar todo lo que corresponde a las secreciones de los pacientes, los líquidos, los cultivos, medios de cultivo provenientes del laboratorio, los residuos quirúrgicos y anatomopatológicos, por ejemplo, un resto de piel, un tejido muerto, todo esto eliminamos en desecho contaminado.
También tenemos la clase B, que es el residuo especial, que son los residuos químicos peligrosos como recipientes, materiales contaminados o por sustancias producto químico tóxicas, corrosivas, inflamables, medicamentos vencidos, no utilizados y residuos radioactivos. Todo esto eliminamos en el tacho verde o funda de color verde, ¿sí? Todo lo que sea vacunas vencidas, medicamentos, cuando ya preparamos el medicamento, utilizamos el residuo del frasquito, lo eliminamos en este. Y la clase C, que viene a ser el residuo común, que es de oficina o caracterizado por papel, cartones, cajas, plásticos, los empaques de las jeringas, ¿no es cierto? Los alimentos, digamos, una cáscara de un plátano, viene en el residuo común. Ahora, lo de disposición de desechos, tenemos ya, como les dije anteriormente, los contaminados que se eliminan en bolsa roja, los comunes en bolsa negra y los especiales en bolsa verde. Aquí podemos observar el tacho negro, rojo y verde. Y los guardianes que nos ayudan a recolectar las agujas, sí, que es un envase en propileno, es uso exclusivo para cortopunzantes, agujas, bisturís, gilets, barberas, ¿sí? Nosotros vemos aquí una partecita, un orificio donde vamos a colocar la jeringa, giramos y cae solo la aguja. No podemos botar todo porque, como ustedes ven, el guardián es un recipiente pequeño donde solo ingresa la aguja, perdón. Y el resto de la jeringa, ¿sí? Si sacamos sangre, una muestra de sangre, lo que sea, eliminamos en el tacho rojo, ¿sí? Está claro con respecto a la eliminación de desechos, bioseguridad, barreras de protección, los procedimientos antes de realizar cualquier situación con el paciente, lavado de manos antes y después de tocar al paciente para evitar la contaminación y contagio de esto, y eliminar los desechos adecuadamente, rojo, negro, verde, cortopunzantes, como debemos eliminar. ¿Por qué? Porque obviamente el recolector de basura, cuando viene a recoger la basura, ya sabe que negro, bueno, no hay mucho riesgo, el rojo tiene más riesgo, entonces separa y obviamente no vamos a mezclar los desechos, ¿sí? Entonces ustedes ya tienen que saber, vayan a la práctica, cómo deben de eliminar los desechos de acuerdo a la situación del paciente, ¿sí? Ahora vamos con el siguiente tema, que es la oxigenoterapia, ¿sí? ¿Tienen dudas del tema de bioseguridad o todo está claro? Está claro, licenciado. Ya, entonces continuamos con la oxigenoterapia, ¿sí? Vamos con la oxigenoterapia. Como les dije, ustedes ya tienen que tener en cuenta todos los signos vitales, alteraciones, valores normales, y dentro de los signos vitales también viene lo que es la oxigenoterapia. Ustedes saben que la oxigenoterapia es un mecanismo, procedimiento que ayuda a que el paciente respire la cantidad de aire necesario, que tiene que ver con un signo vital que es la saturación del oxígeno. Entonces vamos con la definición de oxigenoterapia, que nos habla que es un uso terapéutico a concentraciones mayores que las del aire ambiental con la finalidad de tratar o prevenir los síntomas de hipoxia o dificultad para respirar, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos que la oxigenoterapia es un mecanismo, una ayuda para que el paciente pueda llevar a su organismo la cantidad de aire necesario. Tenemos las indicaciones que siempre que existe una deficiencia en el aporte de oxígeno, es decir, en la hipoxia celular, que nos habla, o la hipoxia celular debe deberse a la disminución de la cantidad de oxígeno en el aire inspirado. Por ejemplo, las personas que hacen andinismo, escalan montañas o existe una obstrucción de las vías aéreas, necesitan el oxígeno. Incluso los que van a las montañas llevan su tanque de oxígeno porque existe a mayor altura, mayor concentración de oxígeno, ¿sí? Igualmente una disminución de la ventilación alveolar, una hipovolemia, y tenemos acerca de la toxicidad de la oxigenoterapia. Esto nos dice que se observa en personas que reciben concentraciones elevadas de oxígeno mayor del 60% por más de 24 horas. Contraindicaciones de recibir la oxigenoterapia no existen, ¿sí? Porque ustedes saben que todos necesitamos el aire para vivir, y obviamente si nos falta el aire y la respiración, no vamos a poder respirar normalmente.
Ahora vemos las condiciones para la administración de oxígeno. Debe de ser dosificado, controlado, humidificado y continuo. Dosificado, ¿qué quiere decir? Que la dosis a administrar se evalúa según la saturación de oxígeno y medición de gases arteriales. Entonces, si nosotros tenemos administrar oxígeno al paciente, tenemos que ver la dosis que el médico nos indica. Por ejemplo, el médico dice, administrar oxígeno a 5 litros. Ese 5 litros sería la dosis que tenemos que administrar al paciente. Controlado, que nosotros tenemos que vigilar, ¿sí? Si los litros por minuto corresponden a la FiO2, ¿sí? Nosotros tenemos que vigilar adecuadamente al paciente cuando esté a lo menos en oxigenoterapia. Tenemos que siempre estar valorando los signos vitales. ¿Qué es la FiO2? Es la concentración o proporción de oxígeno en la mezcla de aire inspirado. Ahora, humidificado, ¿qué quiere decir? Que debe del paciente, para recibir oxígeno, tiene que estar humedecido el oxígeno, ¿sí? Nosotros, ¿qué decíamos? Que colocábamos agua estéril o destilada para producir el ingreso del oxígeno al paciente, ¿sí? No podemos utilizar agua de la llave porque ustedes, como saben, ingresa al cuerpo y obviamente tiene que ser esta parte o esta forma de ingreso estéril. Todo lo que ingresa a nuestro cuerpo es estéril, ¿sí? Continuo, que es la administración de oxígeno, que no debe interrumpirse hasta corregir la alteración. Nosotros no podemos decir, al paciente ya le veo bien, ya no está cianótico, ya no está nada, ya no presenta diaforesis, ni dificultad para respirar, entonces le quito el oxígeno. No, siempre valoramos, incluso hay pacientes que con 0,5 se recuperan, se les quita esos 0,5 de oxígeno y ya, se descompensan. Entonces, hasta no corregir la alteración no podemos quitar el oxígeno, por muy más mejor que le veamos al paciente y todo eso. Incluso hay pacientes que nosotros ya utilizan la oxigenoterapia como para toda la vida, se vuelven oxígeno dependientes, como los adultos mayores ya andan con su tanquecito de oxígeno, o pacientes que presenten ya alguna otra enfermedad con respecto a sus vías aéreas. Entonces, esto depende de la situación del paciente. Podemos interrumpir la utilización de oxígeno. La evaluación de la necesidad de oxígeno nos habla acerca de la alteración del patrón respiratorio, que nos dice que existe un aumento de la frecuencia respiratoria. Cuando nos falta el aire, ¿qué hacemos? Respiramos lo más rápido, ¿no es cierto? También tenemos lo que es la retracción intercostal, el aleteo nasal, ¿sí? O la disnea. La retracción intercostal, respirar más rápido, sí, que se nos va a lo que es a mover la caja torácica, el aleteo nasal, y la disnea, que es la presencia de dificultad respiratoria, ¿sí? Los cambios conductuales y estado mental alterado, la cianosis periférica. La cianosis es la presencia de piel morada, ¿cómo es? La presencia de coloración morada en la piel. Entonces, igualmente vamos a la parte del equipo de la oxigenoterapia, que nos habla acerca de la fuente de suministro de oxígeno, el manómetro de presión, el flujómetro, el humidificador y el sistema de administración de oxígeno. Cuando ustedes ya sepan que el paciente va a entrar a oxigenoterapia o necesita la administración de oxígeno, ya tienen que tener preparado absolutamente todo. La fuente de suministro de oxígeno, que es el tanque de oxígeno, o incluso el oxígeno que se encuentra ya en la habitación del paciente, por las tuberías, el manómetro de presión en el caso de que necesitemos, el flujómetro, ¿sí? Y el humidificador, y también la fuente con la cual vamos a administrar el oxígeno. La fuente de administración de oxígeno puede ser central o balones de oxígeno. Central, ¿qué quiere decir? Como les decía, las que ya están ubicadas directamente en las habitaciones. No sé si han visto en las paredes de las habitaciones hospitalarias, ya se encuentra lo que es el oxígeno. Es un sistema de tuberías que distribuye el oxígeno hasta las distintas dependencias hospitalarias. Y los balones de oxígeno, que son cilindros metálicos donde se almacena el oxígeno. Estos pueden ser portátiles, podemos llevarlos a cualquier lado, ¿sí? Y cuando utilicemos los balones vamos a utilizar el manómetro. Cuando utilicemos la fuente de oxígeno central, solo vamos a utilizar el flujómetro, el humidificador y obviamente pues la fuente de oxígeno, que sería la mascarilla, la bigotera, de acuerdo a la necesidad.
El manómetro de la presión nos ayuda a medir la presión en la que se administra el oxígeno desde la fuente de oxígeno, ¿sí? En el manómetro vamos nosotros a controlar si el tanque de oxígeno está lleno o no está lleno. El flujómetro, que es el dispositivo que mide la dosis en litros por minuto de oxígeno necesarios para administrar. El máximo habitual es de 15 litros por minuto. En el flujómetro vamos a encontrar una como reglita, sin marcado números, que va a estar 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 15, ¿sí? Y dentro de este vamos a encontrar una bolita que es de mercurio, que esa nos va a ayudar a dosificar el oxígeno. Por ejemplo, si nosotros abrimos la perilla, que es esta verdecita de aquí, vamos a abrir, ¿sí? Vamos a ver 0,5, 1, 2 y la bolita tiene que ir subiendo de acuerdo a la dosis que necesita el paciente. El humidificador, que es un recipiente unido al flujómetro que permite humidificar el oxígeno, como ya dijimos anteriormente, se llena hasta el nivel indicado, que son las 3/4 partes, con agua estéril o destilada. Su objetivo, que es humedecer el gas antes de que llegue al paciente para evitar que se seque la mucosa e irriten las vías aéreas. Entonces, tenemos el flujómetro, el manómetro cuando vayamos a utilizar tanque de oxígeno, cuando vayamos a utilizar lo que es la vía central o la parte central donde están las tuberías, solo utilizamos el flujómetro y el humidificador y la fuente que vayamos a utilizar para pasar el oxígeno al paciente, ¿sí? Sistemas de administración de oxígeno. El oxígeno puede ser administrado a través de dos sistemas. Tenemos el de bajo flujo y el de alto flujo, ¿sí? Tenemos el de bajo flujo, que nos habla que es el método que nos proporciona la totalidad del gas inspirado y parte del volumen inspirado debe de ser tomado del medio ambiente. Por ejemplo, un paciente que no necesita al 100% la oxigenoterapia, sino que él respira cierta cantidad de aire, pero necesita como una ayuda de oxígeno para recuperar su estabilidad o sus signos vitales normales. Este método se utiliza cuando la frecuencia respiratoria es menor de 25 respiraciones por minuto y cuando el patrón respiratorio es estable. El sistema de alto flujo, en cambio, es cuando es aquel en el cual el flujo total de oxígeno que suministra el equipo es suficiente para proporcionar la totalidad del gas inspirado. Es decir, el paciente solamente respira el gas suministrado por el sistema, o sea, ya no puede respirar solo el aire, ni es como una ayuda que va a necesitar, sino ya necesita una ventilación mecánica o totalmente comprometido con lo que es el oxígeno. Si se le saca el oxígeno, el paciente se muere, ¿sí? Tenemos los sistemas de bajo flujo, en el cual tenemos naricero, bigotera, mascarilla de oxígeno simple, de reinhalación parcial y de no reinhalación. Con respecto a la bigotera o naricera, es un dispositivo que se coloca en las fosas nasales para la administración de oxígeno a bajas concentraciones en pacientes de poca gravedad. Por ejemplo, digamos un paciente que tuvo un mal disgusto, un mal momento, se le falta la respiración, colocamos la bigotera, siempre la parte de la bigotera en las fosas nasales, girando la cánula por detrás de las orejas del paciente y aquí apretamos con esta cosita que vemos aquí para fijar, ¿sí? De hecho, incluso se coloca unos 2 esparadrapos para evitar que el paciente se retire, ¿sí? Las ventajas es que es seguro, sencillo, cómodo, permite comer y hablar. Y las desventajas es que existe una falta de control de la FiO2, ¿sí? Y los cuidados que tenemos que tener al momento de administrar la oxigenoterapia por medio de bigotera es chequear el oxígeno indicado. No debemos administrar más de 5 litros. ¿Qué nos quiere decir esto? Si el médico nos dice administrar oxígeno a 4 litros, ¿ya? Entonces podemos utilizar la bigotera, pero si dice 6, 7, 8, 10 litros, ya utilizamos otro método para administrar el oxígeno. Siempre el paciente tiene que estar en posición Fowler o semi-Fowler, ¿sí? Debemos de lubricar las fosas nasales con suerito fisiológico porque va a existir de ley una resequedad de las mismas. Ahora tenemos la mascarilla simple, que es un dispositivo de plástico con orificios laterales que permiten la entrada del aire ambiental. ¿Cuáles son las ventajas? Que existe un método cómodo, no produce sequedad de mucosas y las desventajas es que no tiene un indicador de flujo, produce calor, incomodidad para comer y hablar. Y los cuidados es chequear el oxígeno indicado, evitar la presencia de úlceras retroauriculares o laceraciones por el momento de hacer presión, vigilar el agua del humidificador, siempre el agua del humidificador tiene que estar hasta las 3/4 partes,
realizar el aseo nasal y bucal y ajustar adaptador nasal para evitar fugas de aire. ¿Cuál es el adaptador nasal? Es esta cosita así como de hierrito, ¿sí? Que se coloca y se aprieta, como cuando ustedes se colocan la mascarilla, ¿qué hacen? Se aprietan para evitar que exista el ingreso de cualquier microorganismo o incluso para evitar en lo que es la oxigenoterapia la fuga del oxígeno. La mascarilla de reinhalación o recirculación parcial, que es una mascarilla simple con una bolsa de reservorio, como pueden ver aquí en la imagen, ¿sí? En su extremo inferior, el flujo de oxígeno debe de ser siempre suficiente para mantener la bolsa inflada, y la mascarilla de no reinhalación, que son similares a las de reinhalación, pero tienen una válvula justo aquí en el medio, que va a ayudar a ¿qué? A que el oxígeno que inhale el paciente y cuando exhala el dióxido de carbono, pues, o exhala, no se guarde o se vuelva a la bolsa, ¿sí? Sino que salga por esta válvula unidireccional que existe, que sale por aquí, ¿sí? Tenemos los cuidados que tenemos que aplicar, es no utilizar por más de 24 horas, se utiliza sin humidificador, el agua retiene el CO2, entonces no necesitamos humidificador para la utilización de este, ajustar el adaptador nasal para evitar fugas y colocar al paciente en posición Fowler. Todo paciente que se realice administración de oxígeno, oxigenoterapia, tiene que estar en posición Fowler o semi-Fowler, ¿sí? Tenemos los sistemas de alto flujo, que es la mascarilla de Venturi y mascarilla tubo en T. La mascarilla de Venturi es un sistema en el cual el oxígeno pasa a través de un conducto estrecho, tras el que existe una abertura lateral por las que entra el aire. Como pueden ver, esta es la abertura, ¿sí? Por donde entra el aire, también elimina el paciente por ahí el CO2, ¿sí? Este método proporciona concentraciones exactas de oxígeno entre el 24 y 50%, adecuando el oxígeno adecuado el oxígeno. Las ventajas es que proporciona una FiO2 constante y fija, posee indicadores para variar la FiO2 y no reseca las mucosas. Y las desventajas es que produce calor, irritación, incomodidad para hablar y comer. Los cuidados que debemos de tener es chequear el oxígeno indicado, evitar la formación de úlceras, como ya dijimos, vigilar el agua del humidificador, colocar a pacientes en posición Fowler. Ahora tenemos el tubo en T, que proporciona un alto grado de humedad que se utiliza en tubos endotraqueales o traqueotomía, que es la traqueotomía cuando se realiza un orificio en la tráquea para que exista el ingreso adecuado del oxígeno, ¿sí? Tenemos otras formas de administrar oxígeno, que es resucitador, manual o ambú, que ustedes han visto, es uno como globito que se insufla, ¿sí? Y damos reanimación o ambú al paciente o administración de oxígeno. Ventiladores mecánicos, cuando ustedes ya ven en los ventiladores mecánicos, son unas máquinas que suministran el oxígeno por medio de entubación al paciente. Cuando ya se entuba al paciente, ¿sí? Con un tubo endotraqueal se le entuba y existe la ventilación mecánica, ¿sí? Entonces, ahí es cuando ya, por ejemplo, los pacientes que están con COVID desaturan, ya no pueden respirar, se les mete al área de terapia intensiva y se coloca lo que es el ventilador y el tubo endotraqueal. Tenemos los procedimientos de administración de oxígeno. Primeramente, comprobar el funcionamiento del sistema y llenar el humidificador, preparar el dispositivo de aplicación de oxígeno y adaptarlo al paciente, colocar al paciente en posición Fowler. La mascarilla se debe de colocar sobre la boca y la nariz y las nariceras que se introducen sobre los orificios nasales, colocar unas gasas dobladas sobre las orejas del paciente con las mascarillas y las nariceras para proteger el roce de las mismas, seleccionar el flujo apropiado en litros por minuto y si se usa una mascarilla con dispositivo regulador, debemos de regular, lo que les decía, regular para evitar la fuga del oxígeno. Observar al paciente, siempre realizar lo que es la toma de signos vitales, acomodarle al paciente, lavarse las manos antes y después de todo procedimiento, registrar el procedimiento en la hoja de enfermería, ¿sí? Vigilar al paciente en las primeras horas porque puede presentar cefalea, somnolencia, cianosis, disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de la saturación de oxígeno. Cuidados de enfermería, aseos de la cavidad nasal y bucal, cuidados de la piel, con respecto al humidificador, llenar las 3/4 partes con agua estéril o destilada y aparte de esto, pues, tener en cuenta que esa agua estéril o destilada del humidificador se debe de cambiar diariamente, ¿sí? Siempre el paciente tiene que permanecer en posición vertical y en posición semi-Fowler. Ahora vamos a hablar acerca de las nebulizaciones. Las nebulizaciones es un procedimiento terapéutico que consiste en la administración de un fármaco mediante la vaporización a través de la vía respiratoria.
La sustancia a administrar que se combina con el suero fisiológico para luego con el oxígeno crear un vapor o aerosol que es inhalado y depositado en el aparato respiratorio. Las nebulizaciones más se utilizan en los niños, en los lactantes, en los adultos mayores por alguna situación de neumonía, en los adultos mayores de poco, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y tenemos que tener en cuenta que todas las nebulizaciones debemos de realizarlas con el medicamento y diluirlo con suero fisiológico o solución salina. Nunca podemos nebulizar con el medicamento netamente, ¿cómo se podría decir? Sin diluir, ¿sí? Sino también tenemos que utilizar siempre el suero fisiológico o la solución salina. ¿Cuáles son los objetivos? Broncodilatar, humidificar las vías aéreas, facilitar la eliminación de las secreciones que se encuentran adheridas en los pulmones, ¿sí? Las indicaciones, pues administrar el fármaco que esté indicado por indicación médica. Todos los fármacos desde las nebulizaciones vienen en forma líquida, no vienen en polvo, no vienen en pastillas, en nada, solo en forma líquida. Necesidad de administrar un medicamento a alta dosis por vía broncopulmonar, recomendada en niños y lactantes, como les dije anteriormente. Lo recomendable es cuando el paciente esté realizándoles las nebulizaciones, hacer este procedimiento que se llama capotaje en la parte del espaldo de los pulmones, ¿sí? De esta forma cogemos la mano y vamos haciendo así, ¿sí? ¿A qué nos ayuda? A que el paciente pueda expectorar o salir lo que es despegarse las mucosidades de las paredes de los pulmones. ¿Qué son las consideraciones que vamos a tomar? Monitorizar antes y durante la terapia, estar atento a la aparición de signos adversos como taquicardia, irritabilidad, vómitos, temblores, convulsiones. Lo recomendable es que cuando se realice a un niño que es lactante, decirle a la mamita que una media hora antes no le dé de comer, un cuarto de hora antes, para evitar que exista el reflujo o el vómito, ¿sí? Los broncodilatadores deben de diluirse en agua o suero fisiológico. Y la preparación de la nebulización debe de tener los 5 correctos, que es medicamento correcto, vía correcta, dosis correcta, paciente correcta y hora correcta, ¿sí? Las nebulizaciones deben de realizarse antes de la aspiración de secreciones y antes de la alimentación, como les dije, o si no, si ya viene alimentándose el bebé, esperar unos 15 minutitos. Y pues el C de nebulización es el siguiente. Cuando existe una fuente de oxígeno central, como decíamos, la que se encuentra adherida en la habitación del paciente, colocamos directamente el flujómetro, ¿sí? Y vamos a subir a 6 o 7 litros para que cuando ya se realice la nebulización, para que exista ese aerosol, ¿sí? Esa neblinita, o si no, no se va a producir la nebulización. Aquí en el flujómetro vamos a colocar que es un pico, ¿sí? Este pico de nebulización, colocamos aquí el flujómetro, apretamos y listo. Y aquí nosotros colocamos la cánula, ¿sí? Para realizar la nebulización. No necesitamos el humidificador ni nada, sino directamente del flujómetro conectamos el pico. Tenemos el C de nebulización, que es la cánula, el reservorio, donde vamos a colocar la medicación y vamos a colocar lo que es el diluyente, que es la suero fisiológico solución salina, y la mascarilla que va directamente al paciente. ¿Cuáles son las ventajas de la nebulización? Se puede usar a cualquier edad, se puede mezclar más de un medicamento y todos pueden ser administrados al mismo tiempo, se pueden utilizar dosis muy altas de medicamento, no se necesitan técnicas de respiración especial para un nebulizador y la forma que se transmite el medicamento es por respiración normal. ¿Qué quiere decir que podemos mezclar medicamentos? Hay casos en que el médico da comunicación, por ejemplo, colocar un cc de dexametasona más un cc de bentonil, más 2 cc de solución salina. Entonces, podemos mezclar para realizar una nebulización o si no, realizar nebulizaciones a cortos tiempos, por ejemplo, cada 20 minutos, ¿sí? Durante 1 hora, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden, esas son las ventajas de realizarse una nebulización. Las indicaciones que se puede utilizar en pacientes que presenten asma en su forma grave o aguda, pacientes con broncolitis, laringitis, los cuadros respiratorios con grandes cantidades de secreciones difíciles de expectorar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el equipo material, jeringuilla para cargar la solución, siempre que diga el médico realizar nebulización, ya saben que tienen que tener la jeringuilla, el suero fisiológico, la solución salina, el medicamento y pues obviamente la mascarilla de nebulización. ¿Sí? Los medicamentos que se administran con la nebulización son antibióticos, broncodilatadores, corticoides y mucolíticos.
¿Cuál es la técnica? Lavado de manos antes de realizar el procedimiento, reunir el material, que es el nebulizador, el flujómetro, el pico de nebulizar, ¿sí? Informar los procedimientos que vayamos a realizar a los padres, en el caso de que sean los niños, colocar al paciente sentadito en posición Fowler y colocar el medicamento prescrito aquí en el reservorio, ¿sí? Conectar el alargador a la toma de oxígeno, la nebulización suele durar entre 10 y 15 minutos, retirar el equipo, secar y guardar, lavarse las manos y registrar. ¿Cuáles son las ventajas? Es que es una técnica sencilla, administración de dosis de dosis altas de fármacos, administración combinada de fármacos, lo que les decía, podemos combinar. Es adaptable a la toma de oxígeno y a sistemas de ventilación mecánica y en resumen se utiliza la nebulización con oxígeno o aire comprimido y suero fisiológico para diluir el medicamento. El paciente debe estar siempre en posición Fowler. Se recomienda flujos máximos de 6 a 9 litros. Podemos subir el oxígeno para realizar la nebulización 6, 7 hasta 8 litros máximo, si es lo que yo recomiendo. Y pues el tiempo de nebulización puede tardar entre 5 a 10 minutos hasta que la neblina desaparezca. Igual en el reservorio, digamos que aquí está el reservorio, nosotros solemos hacer así, de esta forma, para que caiga todo el medicamento y se realice adecuadamente la nebulización, ¿sí? Eso es todo, chicos. Les he dado como una recopilación de lo que ya hemos visto en la parte de práctica. No sé si ustedes tienen dudas, inquietudes con respecto a esto. ¿Alguien que falte dar la exposición y esté presente? ¿Nadie? A ver, voy a tomar la lista entonces, por favor. Anangonó, Joana. Anangonó, Jacqueline. Presente. Arellano, Leslie. Presente. Bravo, Suárez, Diana. Presente. Cacuango, Marjorie. Presente. Contigo, Marjorie, me falta la exposición. Sí, di la exposición. ¿Con quién viste? Con Jocelyn y Nati. ¿Asa Jocelyn? No, Jocelyn Lara. ¿Y con quién más dices que viste? A ver, Jocelyn Lara, Natalie Gordillo. Y ya no me acuerdo. Pero sí di de la bioseguridad. Sí, Lisana ya está en nuestro grupo. Ya, ¿quién nomás viene el grupo de ustedes? Jocelyn Lara, mi persona y Fernanda Ortiz. Ya, listo. A ver, continuamos. Tengo Calo, Cintia, Presente. Casa, Jocelyn, Presente. Córdoba, Carol, Presente. Flores, Jeremy, Presente, Licen. Gordillo, Natalie, Presente. Gordillo, Nayeli, Guagalango, Valverde, María, Presente. Guasapaz, Alexis, Es Guapaz, Licen. ¿cómo? Guapaz. Ya, espérame, te corrijo. López, Nayeli, Presente. Lara, Jocelyn,
Llerena Mauricio. Presente, licenciado. Matango Zairi. Ortiz Fernanda. Presente. Romo Zoila. Presente, Lisa. Mauricio, tú faltas la exposición. Está apagado el micrófono. Llerena Mauricio. Sí, perdón, licenciado. Lo que pasa es que yo tenía que dar con el señor Guapaz y mi internet anda medio raro, que se cuelga cada rato. Por eso cuando ya me quiso conectar, ya habían estado ya terminando la exposición, o sea, cuando ya me conecté. ¿Y tú tienes tu parte? Supongo que nos repartimos el trabajo, pero no sé quién expuso, la verdad, no sé quién expondría esa parte mía. A ver, al final de la clase nos quedamos contigo para que me expongas tu parte, o si no te quedas sin nota, con Ya, respecto a la licenciada, exposición. yo me quedo ya. No llamo. Dicen, disculpe, Ujú. se me fue el internet y estaba tomando lista. A ver. Apellido Lara, ¿no? Sí, Liz. ¿Ya? ¿Nadie más? Anango no está, Gordillo Nayeli tampoco, y Matango Gerson tampoco. Listo. Dicen Gordito Nayeli no hay aquí. ¿No? Yo tengo No. Gordillo, Félix, Nayeli, Lisbeth. No, yo soy Natalie. Entonces eliminemos de una vez. Ya. Listo. Entonces, listo, chicos. Como les dije, para el día martes que tenemos la exposición, perdón, la exposición, ya me equivoqué. Para el día martes que tenemos la clase, tenemos lo que corresponde a la terminología que les voy a subir a la plataforma en un ratito, y hasta más tarde ya está subido. En la parte de la unidad 1, como les dije, en lo que corresponde a material de estudio o de trabajo, no recuerdo bien la carpeta que es, donde están las diapositivas y eso, entonces eso tienen que estudiar para la prueba, ¿sí? Nada más, chicos, un excelente fin de semana. Me quedo con el compañero Mauricio para que me exponga su parte, y los demás, hasta luego. Si no tienen dudas, inquietudes, nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Lisa. Gracias. Hasta luego, Luz. Hasta luego. Y sí, yo le quería decir algo. Sí, dime. Yo no tenía computadora y como en mi casa estaban cambiando el internet, no pude subirle ese trabajo que era de subir del grupo. Y le escribí Ya. para que por favor me habilite la plataforma, pero no me dijo nada. Pero sí creo que les habilité, ya les di más tiempo ya. Pero yo le escribí a su personal y solo me dejó en visto. Y por eso le quería pedir si por favor me puede habilitar. Pero ¿alguien de tu grupo subió o no subió nada? Sí, ella sí han de haber subido, pero yo no subí. Por esta vez voy a calificar de tu grupo, de lo que haya subido tu grupo. Para la próxima, por favor, subir todo. Sí, es que no tenía compu ni internet, dice. Ya, bueno, Ya, dicen gracias. ya. ¿Alguien más? A mí también Sí. me pasó de la misma manera, Licen, y le escribí al personal. Bueno, por esta vez les dejo pasar. O si no, denme un segundo y activo la plataforma. Si activo la plataforma, yo ya les aviso para que suban. Ya, Lisa, Ya, muchas Licen, muy gracias. amable. ¿Ya? ¿Alguien más? Dicen otra cosa. Yo, licenciada. Sí, dime. Dicen si me escucha. Sí, sí te escucho. Lo que pasa que yo le dije presente le dije a lo que estaban tomando la lista, no sé lo que le pasa a la compu, que no se me oye cuando hablo. Entonces ahorita me conecté del celular para que me pongan la lista, porque estoy desde que comenzó la clase. ¿Ya? ¿Apellido? Joana Nangonó. ¿Ya? Listo, Joana. Ya está. Muchas gracias, Lisa.
¿Ya? Listo, me quedo con el compañero, yo ya les aviso si activo la plataforma. Listo, Mauricio, vamos. Licenciada, ¿sí me escucha? Sí, sí te escucho. Bueno, a mí me correspondía exponer el manejo de desechos infecciosos y también me correspondía exponer los niveles de contención. Bueno, como concepto, el manejo de los desechos infecciosos es la eliminación de los desechos peligrosos que se generan en las instituciones de salud. Tiene riesgos y dificultades especiales debido fundamentalmente al carácter infeccioso de algunas de las fracciones que lo componen. Estos riesgos involucran en el primer término al personal que debe manejar los desechos tanto dentro como fuera del establecimiento, que si no disponen de capacidad suficiente ni medios de protección personal, equipos y herramientas de trabajo apropiados, se exponen mucho a contacto directo con gérmenes patógenos o a la acción de objetos cortopunzantes como agujas, jeringuillas, trozos de vidrio, bisturíes y entre otros. El manejo deficiente de desechos peligrosos en centros de salud involucra tanto a los trabajadores y pacientes expuestos como a la comunidad y al medio ambiente. También exponen a las personas que trabajan como recolectores de basura, ya que si manejamos mal los colores en los cuales se debe depositar cada desecho, pues pueden ocurrir tragedias como pinchazos con agujas y todas esas cosas. Por eso es recomendable que acatemos y usemos bien, me refiero a los colores de desechos, ¿no? También es importante convertir en una práctica común la separación de las diferentes fracciones para que puedan ser manipuladas de buena manera, como los desechos generales no peligrosos, objetos cortopunzantes infectados o no, desechos infecciosos, excepto objetos cortopunzantes infectados como materiales provenientes de salas de aislamiento de pacientes, materiales biológicos, sangre humana y productos derivados y desechos anatómicos. También desechos químicos y farmacéuticos. Los residuos hospitalarios se dividen en residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Dentro de los no peligrosos están los biodegradables, reciclables, inertes, ordinarios o comunes. Y dentro de los residuos peligrosos se encuentran los infecciosos o de riesgo biológico, que son los biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes y animales. Como químicos y reactivos, los fármacos, metales pesados, reactivos, contenedores preutilizados y aceites usados. Eso como bueno, ahora le voy a hablar de los niveles de contención. Los niveles de contención de riesgo condicionan las medidas preventivas tanto individuales como colectivas. La manipulación del material biológico, la instalación de laboratorio, las medidas de protección y las técnicas de laboratorio que deberán emplearse. La contención se refiere al uso de métodos que hacen seguro el manejo de materiales infecciosos en el laboratorio. El objetivo final de la contención es reducir o eliminar la exposición de los colaboradores del laboratorio y del medio ambiente a agentes potencialmente peligrosos, contaminantes y o infecciosos. También tenemos la contención primaria, son las medidas de protección del personal básicas aplicables a todos los niveles de bioseguridad relacionados no solo a los colaboradores, sino también al medio ambiente.
Eso. También tenemos la contención secundaria, que dice que la protección del medio ambiente externo al laboratorio de la exposición a riesgos se logra a través del diseño y las condiciones adecuadas de la infraestructura del área de salud. Entonces ahora le voy a hablar de los colores de los contenedores que se usan para desechos. El contenedor de color gris o negro sirve para manejo de residuos asimilables o domiciliarios. Contenedores para residuos sólidos, lecheros plásticos de boca ancha, doble tapa, y contenedores para residuos líquidos, bidones plásticos de boca angosta y doble tapa. El color rojo es para desechos como jeringuillas o agujas, el material cortopunzante, y también para residuos farmacológicos. Y el residuo infeccioso, pues, es en el amarillo. El infeccioso es el en rojo. Rojo. Y el amarillo es para farmacológico. Casi no utilizamos en el área hospitalaria, utilizamos rojo, negro, verde y cortopunzante. Eso es lo que me tocaba exponer a mí, licenciado. Ya, listo. Listo, Mauricio, entonces nos vemos la próxima clase. Gracias. Le agradezco muchísimo, muy amable. Gracias.